Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Y por el otro lado, ¿hasta qué punto estamos sufriendo cuando incluso la industria alemana paga un 260% más de energía este año de lo que pagaba en 2019? Bueno, yo creo, vamos a ver, desde el punto de vista bélico, creo que donde tienen lugar los hechos está muy circunscrito a Ucrania, y yo creo que a todos los jugadores que se sientan a la gran mesa les conviene que quede circunscrito a esa demarcación y que, por supuesto, el conflicto no se expanda a otros países. Por lo tanto, yo creo que ahí va a estar bastante anclado el escenario bélico, sin perjuicio que puedan haber otros escenarios bélicos por otros motivos y por otras razones distintas. China tiene su propia agenda política, tiene su propia agenda geopolítica, tiene su propia agenda económica. China apoyará a Rusia en tanto en cuanto le convenga a China, y el apoyo va a ser indirecto o va a ser directo, pero a través siempre pueden ser a través de medios logísticos o a través de herramientas o de armas para el esfuerzo bélico ruso, al igual que los europeos pues, podrían estar haciendo lo mismo, podrían empezar a enviar también y seguir la senda de Estados Unidos. Es verdad que Europa ha pegado un giro y se ha alineado más con los intereses norteamericanos a nivel regional, pero también a nivel geopolítico, y eso lo vimos en la cumbre de la OTAN de Madrid, donde se declaraba a Rusia como como la gran amenaza para la OTAN, pero a China como el gran desafío a futuro, ¿no? O sea, hay un primer tablero de juego donde están los dos grandes jugadores, las dos grandes potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, y luego hay un tablero de juego secundario con este conflicto bélico completamente geolocalizado, donde están Rusia y donde está la Unión Europea. Rusia tiene que buscar apoyo en ese hermano fuerte que es China, aunque sea desde el punto de vista económico, y la Unión Europea pues tiene que buscar apoyo en su primo de zumosol, que es Estados Unidos. A Estados Unidos le está viniendo muy bien todas estas circunstancias porque crece en influencia hacia Europa, pero también crece desde el punto de vista de lo que es pues la exportación de gas, la exportación de petróleo, etcétera. No olvidemos que los americanos están utilizando las técnicas de fracking en Estados Unidos, que las rechazamos aquí en Europa por cuestiones medioambientales, y ahora nos están vendiendo su gas generado por estas tecnologías que los europeos hemos declarado contrarias al medio ambiente, y nos las están vendiendo más caras de lo que era el gas ruso. Al final, la Unión Europea, y yo creo que lo ha tenido claro desde el principio, nuestros representantes en Bruselas siempre nos han dicho que no iban a intercambiar lo que eran derechos y la soberanía nacional de Ucrania y los principios de derecho internacional a cambio de gas, y lo están haciendo. El problema y la consecuencia de eso es que nosotros, la clase media en Europa, lo está sufriendo en los precios, en el consumo, en los insumos de gas, el precio de la electricidad, etcétera. Sin embargo, tampoco estamos hablando de un escenario catastrófico. La Unión Europea cerrará el año mejor de lo que se pensaba inicialmente. La inflación está parece que empieza a estar controlada. Bueno, a nadie se le escapa que pueden subir los precios en el 2023 de petróleo, pero no es el escenario apocalíptico con el que nos presentábamos en febrero. Sí que es verdad que hay cosas que tienen que mejorar, que hay cosas que se tienen que estabilizar, pero no creo yo que esta tensión geopolítica y comercial que estamos viviendo le vaya a pasar más factura a Europa que a Rusia. Entre otras cosas porque a Europa se le pueden abrir otras oportunidades haciendo un giro atlántico. Habrá que ver también cómo otras potencias como China o incluso como Irán, ¿no?, donde la Unión Europea está haciendo esfuerzos para alejarla de Rusia y sentarse otra vez con Estados Unidos para reabrir el tratado nuclear que se quedó en suspenso por parte de Estados Unidos cuando Donald Trump unilateralmente decidió salirse de este acuerdo nuclear. Y eso podría ser una forma, si de verdad consigue Europa atraer a Irán y que Estados Unidos le quite las sanciones, para que se pueda compensar todavía más lo que es la importancia del petróleo ruso. Por lo tanto, hay muchas cartas sobre el tablero. A nadie le conviene, ni a Rusia ni a nadie, entrar en una tercera guerra mundial, ni siquiera hablar de esa posibilidad. Yo creo que el conflicto está geolocalizado y ahora es una guerra de despachos, una guerra de haber
quién acaba ganando la batalla económica y quién acaba resistiendo más y quién acaba alineando a más mercados en su apuesta. Y el problema aquí, a medio y largo plazo, es que vamos otra vez a la teoría de bloques, vamos otra vez a la creación de dos grandes bloques, donde tenemos a la Unión Europea y Estados Unidos por un lado, parece que es evidente, y por otro lado a Rusia con el apoyo esperado de China y con una India pues que se deja querer por todo el mundo. Eso último es verdad, que de ahí sí le está sacando un petróleo barato que luego, entre otras cosas, se está reenviando a Europa, por ejemplo. Eso también está pasando con muchos de esos barriles de crudo. Pasando a esa parte económica en la que ya entraba José María, que dice Europa tiene más sitios a donde mirar y tiene un giro más sencillo que Rusia si quiere reencauzar su economía. Hablaba también de la inflación. Hoy mismo decía el Banco Central Europeo que le sigue preocupando que la inflación subyacente está muy alta. De hecho, entre otras cosas, aquí en España hemos visto crecimientos en la subyacente, aunque estuviera cayendo la inflación general, ¿no? Que eso también no deja de ser preocupante, que una vez quitamos la energía, en realidad los precios sigan subiendo. Pero bueno, hablo de energía y alimentos frescos, que es lo que medimos en esa inflación subyacente. Ezequiel, Fernando, esas claves económicas, mencionaba también Ezequiel antes Taiwán, ¿veis también claramente ese giro que puede dar Europa y que Rusia lo tiene más complejo? A ver, yo creo que lo que está pasando, y ya digo, estamos en los inicios, esto llevará muchos años, es esa ruptura, que ya todo el mundo ve clara, ese desacoplamiento entre dos bloques, en el que por un lado están Estados Unidos, o digamos la anglosfera, con los británicos, etcétera, y Europa, y por el otro, bueno, encabezado por China y Rusia, que están maniobrando, y sobre todo China, con esa capacidad que tiene, ¿no? Ya una vez que parece que va a ir superando el famoso problema del COVID-0, con lo cual eso reactivará, se supone, su economía. Es decir, que están atrayéndose al mayor número de países. De ahí que, por ejemplo, haya un montón de solicitudes para adherirse como miembros de pleno derecho a los BRICS. Argelia, Arabia Saudí, es decir, Argentina, México. Es decir, hay un montón de gente que está, digamos, esperando a ver lo que pasa. Que ya no ha sancionado a Rusia, que se ha quedado ahí esperando a ver lo que pasa y que se deja querer por el bloque, digamos, ruso-chino, chino-ruso. Y ese desacoplamiento se está viendo que cada vez la parte, digamos, novedosa, que serían los rusos y los chinos, están intentando crear instituciones paralelas a las instituciones gobernadas por Estados Unidos, en última instancia, desde un sistema SWIFT alternativo a convertir el pago del gas y del petróleo en los países de Oriente Medio, en Arabia Saudí y tal, en monedas de los países que estén comprando, es decir, en el caso de los países del Golfo, de sus monedas, en el caso de China, del yuan, o del petro-yuan, como ya se llama, y al mismo tiempo también de crear una moneda alternativa al dólar que esté basada en algún tipo de realidad tangible. Es decir, posiblemente una bolsa en la que esté el oro, el platino, una serie de metales, incluso también otro tipo de elementos clave, como puede ser el tema de los cereales, etcétera, que respalde una moneda que ahora mismo que sería una moneda de comercio internacional frente al dólar. Entonces yo creo que estamos viendo la construcción de esas dos mundos paralelos, pero alternativos, enfrentados, y que bueno, en eso estamos. ¿Ezequiel? Sí, efectivamente la guerra no generó un escenario catastrófico en Europa, como vaticinaban muchos a mitad de año, pero no por eso caracterizaría el futuro de Europa como promisorio, ni mucho menos. En particular, voy a establecer el foco en Alemania, la locomotora industrial de Europa y además mi país de residencia. Supuestamente el PBI presentó un crecimiento del 1,9%, sin embargo, en el último cuatrimestre del año y en este primer cuatrimestre, la economía aparece en recesión y precisamente por esto están retrasando la entrega de los datos respecto a ese último cuatrimestre. La inflación supuestamente en diciembre descendió del 10% al 8,9%, si no recuerdo mal, pero en realidad eso representa una
una falacia, porque en ese cálculo no aparece el costo de la energía subvencionado durante el último mes de diciembre por el Estado alemán, pagado pero subvencionado, por ende no calculado en el costo, en el índice general de precios. De lo contrario, el índice de precios aparecería más o menos al mismo nivel de 10%, un poquito menos, 9,8. El proceso de desindustrialización, las decisiones industriales de muchas de las grandes empresas en Alemania, de abandonar Alemania y de comenzar proyectos en China y en Estados Unidos, bueno, los anuncios aparecen todos los días. Bueno, la recesión ya mencionada, la inflación, el hecho de que a partir de ahora, si bien por el momento Alemania no está careciendo de gas para la calefacción de sus hogares en este invierno, aún así aparece en discusión la suficiencia del gas para este año, para este invierno y mucho más aún para el siguiente. La suficiencia del gas, ¿sí? No un buen año económico, sino que los alemanes y los residentes en Alemania como yo no aparezcamos muertos de frío en el invierno. Esa es la discusión actual. Entonces, caracterizar a ese escenario como un escenario promisorio de cara al futuro, para mí representa un error. De hecho, desde una perspectiva geopolítica, Europa aparece encaminada cada vez más a representar el furgón de cola de Estados Unidos, una potencia en declive, no una potencia, una vez más, porque quiero remachar esto, la idea de un nuevo orden mundial en el cual no solamente aparezca Estados Unidos como única hegemonía, no determina la desaparición de Estados Unidos, sino sencillamente que Estados Unidos abandona esa posición de único líder del mundo. Pero bueno, detrás de ese liderazgo decadente aparece Europa, y no solamente eso, sino que el principal socio comercial de Alemania, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, China, bueno, esos vínculos comerciales ahora también aparecen en peligro. Yo presencio desde una perspectiva geopolítica una situación muy preocupante para Europa. Lo de Rusia, sinceramente, para mí como latinoamericano residente en Europa, carece de importancia, pero bueno, más allá de eso, comenzó una guerra en la cual cometió un error y participa directamente, y su economía retrocede 2,5% y establece vínculos mucho más fuertes con aliados como la India y la China, potencias emergentes. De manera que en ese sentido Rusia no aparece tan mal como podría aparecer en un escenario así. Lo de Europa, si bien no presenta aún características catastróficas, para mí representa un retroceso total y absoluto. Y bueno, planteando y recibiendo ese mensaje que lanzas, Ezequiel, con el que Moragón también asentía con la cabeza, aprovecho para preguntarle a José María